Estimados estudiantes, muy buenos días. Hoy toda nuestra selva peruana está celebrando las fiestas de San Juan. Por ello, nuestra actividad del día de hoy titula de la siguiente manera: relacionamos magnitudes en la preparación de juanes. ¿Y por qué el juane? Es que el juane es un plato típico de la selva peruana y es muy consumido durante las fiestas de San Juan. La competencia que vamos a trabajar es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Nuestro propósito es establecemos relaciones entre datos de dos magnitudes y transformamos esas relaciones a proporcionalidad directa. Nuestra evidencia de aprendizaje será plantear y resolver problemas identificando las magnitudes proporcionales en actividades cotidianas. Preparamos juanes para la fiesta de San Juan. En la preparación de juanes entra la proporcionalidad. Veamos entonces. Lo que vemos acá es una lista de los ingredientes que se necesitan para la preparación de este plato típico de nuestra Amazonía. Veamos. Para 6 porciones de juanes necesitamos 6 presas de gallinas, 1,5 kg de arroz, 6 huevos cocidos o duros, 6 huevos batidos, aceite, hojas de bijao, cebolla, aceituna, pimienta, comino, orégano seco, sazonador, palillo o azafrán, sal al gusto. Ven, entonces, nuestro reto para el día de hoy es: si para elaborar 6 juanes de gallina utilizamos 1,5 kg de arroz, ¿cuántos kilos de arroz necesitamos para elaborar 2 juanes? Muy bien, entonces vayamos a resolver nuestro reto. Para ello vamos a hacer uso de nuestra tablita o diagrama tabular, en la cual vamos a considerar magnitud 1 a la cantidad de juanes y magnitud 2 a la cantidad de arroz en gramos. Además, sabemos que del problema, para preparar 6 juanes necesitamos 1,5 kg de arroz. Si ustedes observan, esta expresión es una fracción mixta. Entonces, para trabajar más cómodos, nosotros podemos expresar esta cantidad, que es 1,5 kg de arroz y que es una fracción mixta, podemos expresarlo en gramos. Primero vamos a convertir a decimales. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicamos la parte entera 1 por 2 más 1. Sería 3 y eso lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da? 1,5. Muy bien. Entonces, como es 1,5 kg de arroz y nosotros sabemos que 1 kilo tiene 1000 gramos. Por lo tanto, medio kilo tendrá 500 gramos. 1,5 kg entonces será 1500 gramos. Así que vamos a reemplazar esta expresión de fracción mixta por 1500 gramos. ¿Ven? Muy bien. Ahora, lo que nos están pidiendo en el problema es determinar qué cantidad de arroz necesitamos para preparar 2 juanes, ¿no? Cuando ya está expresado en gramos, ya nos es mucho más sencillo, ¿no? Para resolver este tipo de situaciones, el día de hoy vamos a aprender 2 métodos. El primer método es utilizando la constante de proporcionalidad. ¿Y cómo obtengo la constante de proporcionalidad? Dividiendo la magnitud 1 entre su correspondiente de la magnitud 2. Entonces, de los datos del problema yo puedo dividir estas dos magnitudes, ¿verdad? Lo expresamos de la siguiente manera: 6 entre 1500 me da igual a 0,004. Esa sería la constante. Pero si queremos verificar si realmente esta es la constante, podemos hacer lo siguiente. Si para 6 juanes he empleado 1500 gramos de arroz, para el doble, que serían 12 juanes, ¿qué cantidad de arroz tendría que emplear? 3000, ¿verdad? Entonces, también voy a dividir 12 entre 3000. ¿Y cuánto me da? Me da 0,004. Entonces, eso significa que la constante de la proporcionalidad es 0,004.
Entonces diremos nosotros, para encontrar la solución al problema, que 2 entre x va a ser igual también a 0,004. Y acá ya podemos encontrar el valor de x, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Este 2 que acá está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y luego, este que está multiplicando ahora en el segundo miembro con x, pasa al primer miembro a dividirle a 2. 2 entre 0,004 me va a dar igual a 500 gramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué diremos? Para 2 juanes necesito 500 gramos de arroz. Ahora que ya sabemos que para 2 juanes necesito 500 gramos de arroz, puedo determinar qué cantidad de arroz necesito para preparar un juane, ¿verdad? Entonces, para preparar un juane necesito la mitad de 500 gramos, es decir, 250 gramos. Y para preparar 3 juanes necesito el triple de 250, es decir, 750 gramos. Y para preparar 24 juanes necesito 6000 gramos, ¿no? Ahora, eso también lo podemos representar en fracción. 250 gramos en fracción sería 1/4 de kilo, ¿verdad? 500 gramos sería medio kilo. Y 750 gramos sería 3/4 de kilo. Y 1500 gramos sería 1,5 kilos, como estaba inicialmente, ¿verdad? Acá para 12 juanes necesitamos 3 kilos, ¿verdad? Y acá para 24, 6 kilos. Muy bien. Ahora trabajaremos el segundo método, que consiste en aplicar la regla de 3 simple. Muy bien, el problema es el mismo, ¿sí? Aquí ya está expresado también en gramos, y ya sabemos cómo hemos llegado a gramos, ¿verdad? Muy bien, para trabajar con la regla de 3 simple, las magnitudes las voy a expresar en columnas. Magnitud 1, magnitud 2. La magnitud 1 viene a ser la cantidad de juanes y la magnitud 2 la cantidad de arroz en gramos. En la cantidad de juanes nosotros tenemos de información los siguientes, que 6 juanes, o para preparar 6 juanes se necesitan 1500 gramos de arroz. Y si quiero preparar 2 juanes necesito X cantidad de arroz, o sea, todavía no conocemos, ¿no? Porque estamos conociendo ahorita el método 2. Entonces, en esta columna que corresponde a la cantidad de juanes, toda la información que coloque acá debe ser con respecto a los juanes. Y acá en la columna 2, que vendría a ser la cantidad de arroz, toda la información que coloque acá debe ser con respecto al arroz nada más, ¿sí? Cuando trabajamos con la regla de 3 simple, multiplicamos en diagonal. Es decir, 2 por 1500 es igual a 6 por x. Entonces de esto me va a quedar de la siguiente manera. 2 por 1500 es igual a 6 por x. Se ha formado una ecuación de primer grado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Al multiplicar 2 por 1500 obtengo 3000. Este 6 que está multiplicando a x pasa a dividir al primer miembro, porque lo que estoy buscando es el valor de x, por eso es que estoy despejando x. 3000 entre 6 es igual a 500, ¿ven? Entonces diremos, para la preparación de 2 juanes necesitaremos 500 gramos de arroz. Reemplazo acá el valor, muy bien, y de ello ya puedo determinar que para un juane necesito 250 gramos, para 3 juanes es el triple, que es 750, para 12, 3000 gramos o 3 kilos, y para 24, 6000 gramos o 6 kilos, ¿verdad?